Salmo capítulo 16. Este vendría siendo ya uno de los últimos estudios hablando acerca del Espíritu Santo. Y dice ahí Salmo capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué dice? Delicias a tu diestra para siempre. A lo largo de estos estudios, hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo tiene una obra muy importante en nuestras vidas. Desde la promesa de Jesús al decir que nos convenía que Él se fuera para que enviara al Consolador, no solamente era en el aspecto del ministerio de consolar, sino incluso Él dice, y Él os recordará mis palabras. Hablando también sobre ese ministerio que tiene el Espíritu Santo, sobre que enseña, guía, exhorta, y hemos visto a lo largo de estos estudios, hermanos, varias de las obras que hace el Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos algo, hermanos. En medida que nosotros vamos conociendo cada vez más a Dios, conociendo su obra, conociendo a través de las Escrituras, hermanos, cómo Él trabaja y el propósito por el cual hace las cosas, nos vamos a dar cuenta también que entonces vamos a separar de una manera pero muy importante la obra del Espíritu Santo de una obra enteramente nuestra. Pablo habla muy claro también en Gálatas, en Efesios, pero les habla y les dice que si han comenzado por el Espíritu, ¿cómo van a terminar por la carne? Y esto es para nosotros también, hermanos, porque en la vida cristiana, claro que hay evidencia del Espíritu Santo obrando en una vida. Y debemos entender algo, hermanos, que todos necesitamos la obra del Espíritu Santo. No porque alguien sea el pastor significa que la obra ya ha sido completada en su vida. No, todos necesitamos de esa obra. Todos estamos siendo perfeccionados. Todos necesitamos que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Nadie está exento de necesitar la obra del Espíritu Santo día tras día. ¿Vamos a encontrar fallas en cualquier persona? Claro que sí, hermanos. ¿Vamos a encontrar carencias en cualquier persona? Claro que sí. Nadie es perfecto y lo sabemos, pero claro que el Espíritu Santo puede perfeccionar nuestras vidas. Eso también es evidente. Y debemos entender, hermanos, que no hay excusa en una vida para decir que el Espíritu Santo no ha hecho la obra. Recordemos un poco de los estudios y hemos hablado acerca de que toda la obra del cambio, la transformación, es obra del Espíritu Santo. No depende de usted, no depende de mí. Lo que depende de usted y de mí es obediencia. Es lo que conocemos como la llenura del Espíritu Santo. Cambiar y transformar una mente y un corazón no depende de nosotros. Es obra del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde obedecer. Y hermanos, mire, a lo largo de las Escrituras también hay una evidencia más sobre el cómo trabaja el Espíritu Santo. Si usted y yo vamos a las Escrituras, podremos ver cómo Dios bendice y el Espíritu Santo obra en medida de que haya obediencia, de que sus siervos sean siervos que vivan de manera que agradan a su Dios. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, a Sansón, que del Espíritu descendió en varias ocasiones sobre él en medida que él juzgaba como juez. Pero también vemos cómo el Espíritu se apartó de él cuando él persistió en desobedecer y vivir en pecado. Tenemos a un Saúl que cuando fue escogido, Dios estaba con él, el Espíritu con él, pero cuando él persistió en pecar, en desobedecer a Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de él y ahora un espíritu inmundo, ¿qué le hacía? Lo atormentaba.
El pueblo de Israel, un pueblo donde moraba el Espíritu de Dios en medio de ellos, en el templo, en el tabernáculo. En el libro de Isaías podemos ver cómo el pueblo se rebela contra Dios y esto entristece al Espíritu Santo y después el Espíritu Santo se vuelve contra ellos. La Biblia nos da evidencia de cómo trabaja el Espíritu Santo. Mire, aunque nosotros vemos un panorama general, podemos entender que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Dios no cambia, que la forma en que Él trabaja y hace las cosas es la misma. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, incluso seguimos viendo esa misma obra. De que el Espíritu Santo puede entristecerse y dejar de derramar bendiciones en medida de cómo actúan, viven sus hijos. Tenemos a un Esteban que confronta a los líderes judíos y les dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, mire, fíjense lo que les dice. Hechos capítulo 7, versículo 51, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros ¿qué? Resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El pueblo de Israel, como lo dijimos en el libro de Isaías, resistió al Espíritu Santo. Vemos a un Pablo que advierte a la iglesia de Éfeso de no contristar al Espíritu Santo y a la iglesia de Tesalónica de no apagar al Espíritu Santo. Mira, hermanos, esto nos hace entender una cosa, que va a haber evidencia del Espíritu Santo y su obra y la bendición de Dios en la vida de un cristiano en medida que viva en obediencia o no. Va a haber evidencia fuerte o evidencia débil de la presencia del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios en medida de cómo vive el cristiano. Y déjeme decir algo antes que en su momento yo batallaba. Yo decía, bueno, pero si alguien tiene evidencia débil, ¿cómo es que aparentemente todo va bien? Le va bien en las cosas, negocios aquí y allá. No. La evidencia del Espíritu Santo no se va a manifestar de manera en la que veamos aparentemente prosperidad. Empieza principalmente en lo espiritual y después en los frutos que no hay, o en los frutos que sí hay. No podemos comparar una felicidad del mundo a la felicidad que da Dios. No podemos comparar el amor que proviene de Dios al amor que el mundo da. No podemos comparar la paz de Dios a la paz que el mundo tiene. Y eso es evidencia, hermanos, de que nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Va a haber evidencia del trabajo y la obra del Espíritu Santo. Debemos llevar, hermanos, a entendimiento que nuestra vida ahora está ligada a Cristo. Estamos unidos a Él. O sea que habrá consecuencias en nuestras vidas si honramos a Dios, y de igual manera habrá consecuencias si decidimos vivir a nuestra manera deshonrando el nombre de Dios. Pablo exhorta a los hermanos a no contaminarse. Fíjense lo que les dice en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. En el contexto de Corintios, de los corintios, creo que entendemos un poco, lo hemos hablado. La ciudad de Corinto era una ciudad idólatra, pero principalmente era una ciudad que adoraba y tenía formas de creencias religiosas muy comunes. Todo lo que se practicaba, la inmoralidad ahí era muy común. Y Pablo en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, ¿qué dice? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y después les dice en el versículo 19,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué razón les dice esto? Porque tan normal era la inmoralidad en Corintio, que para los corintios hacer cosas inmorales era el pan de cada día. Pablo les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Versículo 17 dice, pues el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo le dice a los corintios, todo me es lícito, no todo conviene. ¿Tú cómo quieres vivir tu vida? El que se une al Señor, un espíritu es con él. La forma en cómo tú vivas va a determinar la bendición de Dios y la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestros cuerpos. ¿Y en dónde? Versículo 20. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hay evidencia cuando un hijo de Dios vive honrando a su Dios. El poder, las bendiciones de Dios van a ser evidentes. La forma en cómo se va a desenvolver. Mira, hermanos, tomar a la ligera el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, viviendo en forma de desobediencia profunda y endurecida hacia el pecado, lleva a un juicio severo. Tiene Ananías y Zafira. Dios les dice, Pedro les dice, ¿por qué permitisteis que Satanás llenara vuestro corazón de engaño? Y mentisteis al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Murieron. Incluso vemos la advertencia en el libro de Hebreos, hermanos, Hebreos 10, como el escritor de Hebreos habla muy fuerte a aquellos que están en la fe, que caminan en este peregrinaje y que piensan dejar la fe. Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto, en la cual fue santificado, e hiciere qué? La palabra afrenta se refiere insulto. Y el que insulte al Espíritu de gracia. El que tuviere por inmunda la sangre del pacto, el que quiere regresar atrás, la tiene por inmunda, insulta la obra que hizo el Espíritu Santo en su vida. Hermanos, ahí mismo, versículo 27 habla que no queda sino una horrenda expectación de juicio, de un hervor de fuego que devora a los adversarios. Y ahí mismo dice, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay evidencia, hermanos, cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra. Muchos cristianos nos frustramos. Llegamos a la vida cristiana porque se nos dice que en Cristo hay salvación, que en Cristo puede haber cambios, que en Cristo puede haber restauración, que en Cristo pueden cambiar las cosas, y claro que pueden ser y son así, pero eso es en medida que nosotros entendemos que entre más avanzamos en la vida cristiana, quien debe tener el control de nuestra mente, nuestro corazón, es el Espíritu Santo. El detalle es que empezamos en el Espíritu y queremos terminar en la carne, creyendo que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de qué tanto lo intentamos, de qué tanto luchamos, y vivimos frustrados porque no hay cambios. Queremos amar al prójimo y no podemos porque nos cansamos. Nuestro amor tiene un límite. Queremos ser pacientes con la gente a nuestro alrededor, pero nos frustramos porque nuestra paciencia tiene un límite.
Oh, pero cuando es el Espíritu Santo obrando, hermanos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, es claramente visible la obra que Él hace y en nuestra vida se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo es el que se manifiesta obrando? Hay un fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque eso es resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces el amor que hay en mí es un amor puro que proviene de Dios y que puede perdonar hasta 70 veces 7. Amén. Es una paciencia capaz de soportar que si me dan en la mejilla derecha, pongo la izquierda. Es así. Con esto, hermanos, vamos a entender que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta tan claramente, la influencia que tiene el Espíritu Santo en nosotros, entonces lo que se manifiesta en nuestra vida, escúcheme bien, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hermanos, el Espíritu Santo no va a forzar su presencia en nosotros en contra de nuestra voluntad. El Espíritu Santo no va a forzarnos, escúcheme bien, porque muchas veces los cristianos estamos esperando que porque de la nada algo de repente nos mueva involuntariamente a cambiar, a pensar diferente. El Espíritu Santo no va a forzar su presencia en nuestras vidas. Porque eso es evidencia de que un hijo de Dios está dispuesto a ceder el control total de su vida al Espíritu Santo. Y eso es obediencia. Su presencia manifestándose en nosotros es la evidencia, hermanos, de una disposición del corazón a cederle el control de mi vida y que Él tenga absoluta autoridad. Pero miren, si yo resisto al Espíritu Santo, o sea, ¿qué es resistir? Que Él hace la obra, dice la Biblia, que Él produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13. Él produce el querer como el hacer, pero yo no obedezco, no cedo el control. Mi orgullo impide que yo obedezca lo que ha puesto en mi corazón. Entonces, lo que estamos haciendo al resistir al Espíritu, lo apagamos y nos estamos oponiendo al Espíritu Santo. Entonces, se apartará de nosotros y retirará muchas de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Porque habemos cristianos que en medio de las adversidades nos cuesta gozarnos. ¿No dijo Santiago que hallándose en diversas pruebas sintieran gozo? Pero ¿por qué razón aún entre el pueblo de Dios, Pablo le dice a los corintios, no habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales todavía? No puedo, y él mismo dice, no puedo hablaros como a espirituales. No puedo hablarles como a personas guiadas por el Espíritu, porque aún sois carnales. Porque no hay evidencia de que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en ustedes. Es lo que Pablo les dice. Están resistiéndose. Entonces se pierde el gozo en medio del sufrimiento. Se pierde la paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor divino se pierde y ahora mi amor tiene un límite y condición. No hay perdón, no hay fe, no hay fortaleza. Ahora todo mi fe, mi confianza está dependiendo de mis fuerzas, de mi conocimiento, de mi experiencia. Entonces ahora puedo ser alguien prepotente, orgulloso, juzgando a los demás.
inconsciente, insensible, porque entonces ahora lo que sostiene mi vida cristiana no es el espíritu, sino mi carne. Y al vivir la vida cristiana en mi carne, es frustrante. Hermanos, el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo toma el control, la presencia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo y nos lleva a experimentar una unión con el Espíritu tan especial, única. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, dice, nos lleva a una unión y comunión especial con Dios en el Espíritu Santo. 2 de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, ¿qué dice? Les queda el mismo velo no descubierto, pero dice, el cual ¿por quién? Por Cristo es quitado. Ahora hay un entendimiento pleno del poder y la obra de Dios. Usted y yo tenemos comunión con Dios a través del Espíritu y nos lleva a una comunión única donde Dios revela su palabra. Cuando el Espíritu Santo obra, entonces los dones, hermanos, se pueden ejercer con poder, con eficacia. La Escritura nos habla de que en nuestro interior van a correr como ríos de agua viva. Fíjese lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, fíjese, vamos allá. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Y quiero que entienda esto porque tienen relación a lo que la Biblia nos dice en el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que ¿qué? Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando dice que de su interior correrán como ríos de agua viva, habla en alusión a que en todo momento la evidencia del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo estará presente. En todo momento el fruto del Espíritu Santo estará presente. Porque de su interior correrán como ríos de agua viva. Una vida llena de gozo, llena de paz, contentamiento, amor. Hermanos, su presencia en nosotros trae descanso y seguridad, dice Filipenses 4, 6 y 7, hablando sobre eso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Espíritu Santo está obrando eficazmente, hemos permitido que haga la obra, hemos cedido el control. Hermanos, crea una atmósfera piadosa. Y quiero que en esto lo entendamos, porque una atmósfera piadosa creada por el Espíritu es una atmósfera donde gobierna y hay el poder, el amor, el gozo, la verdad, la santidad, la justicia, la paz. Donde el Espíritu Santo gobierna. Yo le pregunto, ¿quién debería gobernar la iglesia? Pero la pregunta es, para que eso sea posible, esa atmósfera, todo hijo de Dios debe de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué atmósfera hay en la casa de Dios?
Dijo Pablo a los Corintios: no puedo hablaros como espirituales, porque habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, disensiones, entre vosotros aún no sois capaces. El Espíritu Santo no está gobernando sus vidas. Están perdiendo bendiciones de Dios. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no da fruto es cortado, no pierde salvación, pero sí pierde bendiciones de Dios. ¿A través de quién vienen las bendiciones? Del Espíritu Santo. Todo viene por el Espíritu Santo. Las bendiciones de Dios vienen a través del Espíritu Santo. Mire, estar en el Espíritu es estar realmente en la atmósfera, es estar en la presencia de Dios. Esto es por lo que las personas del Nuevo Testamento caminaban en la fortaleza del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Hechos 9:31. Hechos 9:31, fíjese lo que decía. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, andar y estar en el Espíritu nos lleva a poder hacer todo en el Espíritu, todo. Entonces, en el Espíritu somos guiados por Él. Nos podemos regocijar en el Espíritu, Lucas 10:21. Podemos resolver o decidir en el Espíritu, Hechos 19:21. Nuestra conciencia puede confirmarnos en el Espíritu sobre las decisiones que vamos a tomar. Romanos 9:1. Ahora tenemos acceso a Dios en el Espíritu. Efesios 2:18. Podemos orar en el Espíritu. Efesios 6:18 también. Y podemos, escúchame bien, amar en el Espíritu. Mire, ¿es fácil perdonar a alguien que nos ha lastimado? No. ¿Es la verdad? No podemos. Usted y yo, no. Pero en el Espíritu sí se puede perdonar. En el Espíritu sí se puede amar. Porque no es mi amor el que me motiva. Es el amor de Dios a través del Espíritu Santo obrando en mí. Es el Espíritu Santo llevándome a perdonar. Es el Espíritu Santo llevándome a amar. Y no porque signifique olvidar, y lo hemos visto. Es muy diferente el concepto del amor de Dios al concepto que tenemos los seres humanos. Pero cuando es el Espíritu Santo gobernando, es el Espíritu Santo dándonos la mente de Cristo y llevándonos a comprender el amor de Dios, es un amor que sobrepasa todo entendimiento, al punto donde nosotros vamos a ser capaces de amar en el Espíritu. Y aquel que me ha hecho daño, lo puedo amar sinceramente. A mi mente suena irracional, pero qué hermoso es Dios que nos dejó en 1 Corintios 2 diciéndonos: para el hombre natural las cosas del Espíritu le son locura. Es irracional humanamente pensar que en el Espíritu voy a amar y perdonar a alguien. Es imposible. Pero dice Corintios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Cuando es el Espíritu controlando mente, corazón, nuestra vida en su totalidad, nos lleva a una comprensión hermosa, divina del amor y el perdón, al punto que podemos amar y perdonar en el Espíritu sinceramente y vivir libres del rencor, del orgullo, del odio, de la ira. Vivir libres. Decíamos la semana pasada que con las obras del Espíritu podemos matar las obras de la carne. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser libres se necesita la obra del Espíritu Santo. Es la obra de la salvación. Es la obra de la santificación, es la obra de su llenura, es la obra de la purificación, es la obra de la unidad en el Espíritu. Hermanos, toda esa obra, cuando yo cedo el control al Espíritu Santo, entonces en el Espíritu, la presencia de Dios en mi vida me llena, y la evidencia es el fruto que viene por ella, que me hace capaz de amar, de orar por los que os maldicen y os ultrajan, de darle de comer a mi enemigo, de perdonar a aquel que me ha lastimado, de amar sinceramente a todo aquel que me rodea. ¿Se da cuenta que tratarlo de hacer en nuestras fuerzas únicamente va a traer frustración y cansancio y desesperación? Porque usted y yo, en nuestras fuerzas, no podemos. Pero gloria a Dios, que se nos fue dado el Espíritu Santo a todo aquel que en Él cree, que hace todo nuevo, mente nueva, corazón nuevo, emociones, sentimientos nuevos, al punto que ahora si yo vivo en obediencia, dejando que cuando Él produzca el querer como el hacer, yo obedezco, la evidencia del Espíritu Santo es la presencia de Dios en mi vida. ¿Y qué es la presencia de Dios en mi vida? Su esencia, su carácter completo, gobernando mi vida y manifestándose ante todo aquel que me rodea. Entonces ahora hay una paciencia divina. Ahora hay una misericordia como Dios tiene misericordia. Ahora hay un perdón como Dios me ha perdonado. Ahora hay una paz que proviene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que aún en pruebas, en dificultades, en adversidades, hay paz. Es un gozo, es un descanso en medio de los problemas más duros. Hermanos, eso es la manifestación de la obra del Espíritu Santo. Mire, estar lleno del Espíritu es estar lleno de la presencia de Dios misma. Y eso resulta en sentir lo que Dios siente, en desear lo que Dios desea, en hacer lo que Dios quiere, hablar con poder de Dios, orar, ministrar en el poder de Dios y conocer con el conocimiento de Dios. Entonces ahora veo como Dios ve. ¿Sabe por qué es posible perdonar y amar en el Espíritu? Porque al estar llenos del Espíritu, ahora yo puedo ver a los demás como Dios los ve. Porque puedo compartir la mente y corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahora aquel que me ofendió más que un enemigo, lo veo con el amor y la misericordia y compasión que Dios lo ve. Y puedo amarle, puedo perdonarle. Porque siento lo que Dios siente. Veo lo que Dios ve. Busco lo que Dios busca. Entonces hay una diferencia abismal, hermanos, en lo que es la obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde debemos entender, hermanos. Hay evidencia
en la vida de un hijo de Dios cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra. No pensemos que mis obras o permitir ciertos aspectos o acciones que van en contra de la santidad y ofenden al Espíritu Santo, pensar que aún permitiéndolas así va a seguir haciendo la obra el Espíritu Santo. No. Por eso la Biblia nos habla de buscar la santidad, de buscar la consagración y de entender que ahora como yo viva en el Espíritu va a traer consecuencias benéficas o consecuencias contrarias. El poder y la evidencia del Espíritu Santo va a ser más fuerte o más débil en medida de cómo yo vivo para Dios. Hermanos, Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. La obra del Espíritu Santo se puede intentar imitar, pero no es igual, no se iguala. Podemos intentar tener el mismo amor y la misma pasión y la misma paciencia que Dios tiene, pero tarde o temprano nos vamos a cansar. Porque es imposible imitar el amor y la paciencia de Dios. Eso solo es de Dios. Y solo va a ser parte de nosotros si permitimos que el Espíritu Santo haga su obra completa, no contristándolo, no apagándolo, cuidando nuestra vida, cómo vivimos delante de Dios. La misma Biblia nos da evidencia sobre eso. Lo que pasaba con aquellos que vivían en obediencia, el Espíritu Santo permanecía sobre ellos. Había bendición de Dios sobre ellos. Y cuando ellos decidían desobedecer, el Espíritu se retiraba y entonces ya no había bendición y protección de Dios. En nosotros, gracias a Dios, el Espíritu Santo no se va, pero tristemente lo podemos contristar y lo podemos apagar. Las bendiciones de Dios entonces se van a detener, son cortadas. Y déjeme decirle que cuando hablo de bendiciones de Dios, no estoy hablando de cosas materiales, de lujos, de dinero, nada de eso. Tiene que ver con la esencia completa de Dios. El amor de Dios es una bendición, la paz, el gozo, la paciencia, hermanos. Esas bendiciones son cortadas y empezamos a perderlas. Y entonces es cuando intentamos imitarlas. Y entonces ahora de ser un cristiano lleno del Espíritu con un gozo y una paz diferentes, ahora es un cristiano que se nota el esfuerzo por querer hacer lo que antes hacía, pero ya no es igual. Dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Pero eso viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un cristiano ha hecho a un lado la obra del Espíritu Santo, permitiendo cosas que contristan al Espíritu Santo? Su vida se va a secar poco a poco. Porque lo único que puede hacer que de su interior corran como ríos de agua viva es el Espíritu Santo. Dice otros salmos que los ríos se pueden convertir en sequedales, pero los desiertos se pueden convertir en manantiales de aguas. Y en ese mismo contexto está hablando del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios no está haciendo la obra, la vida en un cristiano se empieza a secar. Ya no es un gozo refrescante. Ya no es un amor lleno de vida. Ahora es algo que se forza y se imita y se siente. Es palpable. Hermanos, ¿qué vamos a hacer usted y yo? No podemos imitar la obra del Espíritu Santo, pero sí podemos procurar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. ¿Cómo? Que cuando Él produzca el querer como el hacer, obedezcamos.
Pero es que no me agrada la idea. Obedece. Porque lo mejor que podemos recibir de Dios es a través del Espíritu Santo, en medida que tú y yo vivamos siendo llenos de Él. Y eso se logra obedeciendo cuando Él hace la obra. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si tú y yo lo resistimos, no te sorprenda que tu amor que experimentabas antes, un amor tan hermoso, ahora se vea frustrado por la impaciencia, por el dolor, por la ira, por el rencor. Porque eso solamente es obra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? ¿Se ha perdido ese amor, esa evidencia? Estamos a tiempo. Podemos aún recuperar esa vida llena de vida que da el Espíritu Santo. Podemos reconciliarnos con Él. Si Dios puede y ha hecho y nos muestra cómo Dios ha trabajado, dice Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo continúe esa obra que comenzó en el momento en que fuimos salvos. Y los cambios sigan. Y el amor de Dios nos siga llenando. Y su paz, su paciencia, su gozo, su forma de trabajo, hermanos, es algo que solamente Dios puede hacer. Vamos a orar. Amado Señor,